Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en las resecciones pulmonares. Tenemos aquí extractos de un texto médico bastante detallado. Y bueno, el objetivo es entender un poco mejor qué son estas cirugías, cuándo se hacen, los puntos clave, ¿no? Si te parece, empezamos por lo básico. Las resecciones pulmonares. Son cirugías, bueno, relativamente comunes, para tratar cosas muy diversas. Desde cáncer de pulmón, claro, hasta infecciones graves o enfisema. Y aunque hoy oímos hablar mucho de técnicas como la videotoracoscopía, la VATS o la robótica, es curioso pensar que esto empezó hace ya, casi un siglo. Nissen, creo recordar, hizo la primera neumonectomía en 1931 y Brun la lobectomía en el 32. Casi nada. Exacto, exacto. Tiene mucha historia detrás. Y es fundamental, como dices, entender que no hay una sola resección pulmonar. Es más bien un espectro, ¿sabes? Tienes desde quitar un trocito muy pequeño, como una cuña, la resección en cuña, que nos sigue, digamos, la anatomía vascular o bronquial, hasta quitar un segmento ya bien definido anatómicamente, que es la segmentectomía. Y luego, claro, la lobectomía, un lóbulo entero del pulmón, y la más grande, la neumonectomía, que es quitar el pulmón completo. Vaya, cuánta variedad. ¿Y por qué tantas? Supongo que dependerá de lo que tenga el paciente, ¿no? Justo. Refleja cómo intentamos ajustar la cirugía al problema concreto. La resección en cuña, por ejemplo, que es técnicamente más simple, pues se usa mucho para metástasis o para diagnosticar nódulos pequeños que no sabemos bien qué son. La segmentectomía va muy bien para cánceres en estadios muy iniciales o para problemas localizados como pueden ser las bronquiectasias. La lobectomía sigue siendo el estándar para muchos cánceres de pulmón o si hay tumores benignos pero que son grandes. Y la neumonectomía, bueno, esa se reserva para casos ya muy seleccionados, tumores muy grandes, muy centrales o que invaden otras estructuras importantes. Cada una tiene su sitio. Has mencionado antes la videotoracoscopía, la VATS. Entiendo que eso es lo que llaman cirugía mínimamente invasiva, ¿verdad? Con camaritas y agujeros pequeños. Efectivamente, la VAX y también la cirugía robótica, que es un paso más allá, nos permiten hacer muchas de estas resecciones, sobre todo lobectomías y segmentectomías, a través de incisiones muy pequeñas. Se introduce una cámara, instrumentos largos y finos, y bueno, es un avance tremendo comparado con abrir el tórax, la toracotomía clásica. Aunque, ojo, no siempre es posible ni necesariamente la mejor opción para todos los casos. Entendido. O sea que hay opciones, pero hay gente que directamente no se puede operar. ¿Alguna contraindicación? Sí, claro que las hay. La principal, la que es absoluta, es no tener suficiente función pulmonar de reserva. Piensa a mí, si quitas un trozo de pulmón, el resto tiene que poder hacer el trabajo. Si la función ya está muy justa antes de operar, quitar más tejido puede ser fatal. Luego hay otras relativas, problemas graves de coagulación que no se puedan corregir, otras enfermedades muy serias que no estén controladas, o bueno, si el cáncer ya está muy diseminado por otros órganos, pues quizá la cirugía ya no aporta beneficio. Vale, hemos hablado de los tipos, pero ¿cómo es una de estas operaciones por dentro? La segmentectomía, por ejemplo. ¿Cómo se hace? Pues mira, requiere una preparación cuidadosa. Al paciente se le coloca de lado en la mesa de operaciones. Se hace la incisión, que como decíamos puede ser pequeña si es por VATS, entre dos costillas. Y un detalle técnico clave es el tubo que se usa para la anestesia. Es un tubo especial, de doble luz. Esto permite, digamos, apagar el pulmón que se va a operar, dejarlo sin aire, colapsado, mientras el otro pulmón sigue ventilando normalmente. Mm, Eso da al cirujano espacio para trabajar y que el pulmón esté quieto. Y ya dentro, pues hay que identificar con mucho cuidado la arteria, la vena y el bronquio que van justo a ese segmento que quieres quitar. Se ligan, se cortan y se extrae el segmento. Fascinante lo del tubo de doble luz. Eso de poder apagar un pulmón temporalmente. Y si así es una segmentectomía, imagino que una neumonectomía, quitar el pulmón entero, debe ser muchísimo más. Muchísimo más complejo y radical, sí. Ahí la disección es enorme. Hay que liberar todo el pulmón de sus conexiones, de los grandes vasos como la aorta o la vena cava, del corazón a través del pericardio. A menudo hay que quitar también los ganglios linfáticos del mediastino, que es el espacio entre los pulmones. A veces incluso parte de la pleura, del pericardio o hasta del diafragma si el tumor lo ha invadido. Es una cirugía mayor, sin duda. Suena, increíblemente delicado. Y eso me lleva directo a los riesgos. ¿Qué es lo peor que puede pasar durante la operación? Durante la cirugía, el gran temor siempre es
una hemorragia masiva, una lesión accidental de la arteria pulmonar, por ejemplo. Puede ser muy grave, muy difícil de controlar. También pueden surgir arritmias cardíacas importantes por la manipulación o una complicación muy temida, que se produzca un neumotórax, o sea, que entre aire en la pleura, en el pulmón contralateral, el que se supone que está bien. Eso comprometería la respiración de forma crítica. Son emergencias. ¿Qué tensión debe haber en quirófano? Vale, superada la cirugía. ¿Y después? ¿Qué problemas pueden aparecer en el posoperatorio? Pues mira, en el posoperatorio, quizá lo más frecuente, sobre todo tras resecciones más pequeñas, son las fugas aéreas. Es decir, que sigue saliendo un poquito de aire por la línea de sutura o grapado del pulmón. Normalmente se resuelven solas con el drenaje torácico, pero a veces persisten y hay que hacer algo más. El sangrado posoperatorio también puede ocurrir. Ya. Y luego complicaciones más serias. La infección del espacio pleural, lo que llamamos empiema, la insuficiencia respiratoria, que a veces pasa si la reserva pulmonar que se calculó antes no era tan buena como parecía, o problemas del corazón, infartos, arritmias, sobre todo en gente que ya tenía problemas cardíacos de base. Entendido. O sea que, resumiendo un poco, tenemos un abanico de cirugías, desde quitar una pequeña cuña hasta el pulmón entero. La tecnología ayuda con técnicas menos invasivas como la VATS. Pero los riesgos están ahí, ¿eh? Tanto en el momento de la operación como después. Son factores muy importantes a tener en cuenta. Totalmente. Por eso es tan crucial la selección del paciente. Elegir bien qué tipo de resección necesita cada uno, hacer la cirugía con una técnica muy depurada y vigilar muy de cerca el posoperatorio. Y fíjate, esto nos lleva a una pregunta interesante para el futuro, ¿no? Ahora que con los escáneres, los TACs, detectamos nódulos pulmonares cada vez más y más pequeños, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Nos inclinaremos más por cirugías supermínimas como las resecciones en cuña, aceptando quizás un pelín más de riesgo de que quede algo? ¿O seguiremos apostando por resecciones anatómicas, como la segmentectomía o incluso la lobectomía, para asegurar mejor que quitamos todo el cáncer aunque el tumor sea diminuto? Es un debate que está muy vivo ahora mismo en la cirugía torácica. Un equilibrio difícil.